El filisteo venía andando y acercándose David escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses. Ahí está la clave. Vuelvo a repetirte, la guerra no es tuya, la guerra es del Señor. Todo lo que se opone a los planes de Dios no es contra ti, es contra el mismísimo Señor que se opone. Todas las circunstancias adversas, el mismo diablo, el mismo de los demonios, es contra el plan de Dios, es el que se opone. No es contra ti, es contra los planes de Dios. Y en consecuencia, la guerra es del Señor. 43. 44. Dijo luego Filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces David dijo el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos del filisteo, de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano a la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió el filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tu tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El tema de este mensaje se llama un día señalado. Hermano, hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para todo el malvado. Hay un día señalado para todo el maligno. Hay un día señalado para todo el que ha atacado al pueblo, a la iglesia de Jesucristo. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, pero hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para toda maldad. Como estamos viendo este tema, quiero pasar al tercer personaje de esta historia. Era un rey, vivía en la realeza, tenía súbditos, tenía oro, tenía cosas, era rey. Imagínense un rey, pero sin embargo no tenía al Señor. Y las cosas que hizo fueron extremadamente malas delante del Señor. Hay un día señalado para toda maldad. Hermano, hay un día señalado para todo lo que te ha atacado. Hay un día señalado para todo lo que ha venido contra ti de maldad. Hay un día señalado para todo demonio, y hay un día señalado para el mismísimo diablo. Hay un día señalado para todo lo que te ha atacado y todo lo que ha venido contra ti, todo lo que te ha querido hacer daño. Hay un día señalado, porque Dios sabe honrar a sus hijos, porque Dios sabe honrar a su pueblo, porque Dios sabe honrar a su iglesia. Hechos capítulos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Miren qué entradita de Herodes. Miren qué entradita a este rey. Mató a espada a Jacob, y hermano de Juan. Lo mató. Y viendo que esto había agradado al pueblo judío, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración de Dios por él. ¿Se acuerdan de la intercesión de Esther? ¿Se acuerdan de la intercesión de Esther cuando Amán quería exterminar al pueblo judío? ¿Se acuerdan de la intercesión de Esther delante del rey para que le diera la autoridad para poder defenderse? Aquí lo miramos otra vez, la intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es clamar por cada uno de nosotros, interceder, venir delante del trono de la gracia, pedir misericordia, pedir protección, pedir bendición para nuestras vidas delante del malvado. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átale las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. En 1998 yo oí esta profecía, y me pareció muy interesante. Decía esta profecía este siervo: todo lo que tú has predicado, todo lo que tú has hablado,
Todo lo que tú has enseñado un día te será probado. Un día se te va a probar todas las palabras que han salido de tu boca. Un día todo lo que tú has predicado se te va a ser probado para ver si el manto está en ti. Esa profecía la oí en 1998 y me recordé en este momento de esa profecía. El manto, si el manto está con nosotros, si el manto está con cada uno de sus hijos, el Señor va a batallar. Y aquí se presentó un ángel del Señor y con luz resplandeciente en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardas, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo en la reunión? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que el Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle, las guardias ordenó llevar a la muerte. Después descendió de Judá, Cesarea, y se quedó ahí. Esos son los planes del diablo. Esos son los planes del malvado. Esos son los planes que el diablo tiene. Pero sin embargo, los planes de Dios son diferentes a los planes del diablo. Los planes que el diablo tiene contra ti son diferentes a los planes que Dios tiene a favor de ti. Los planes del diablo son como se deshacen. El título de este mensaje se llama Un día señalado. Hermano, hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para todo el maligno. Hay un día señalado para todo el que ha venido contra ti. Pero ojo, que no es para que estés contento que Dios eliminará al malvado o que lo va a exterminar. No es para que estés contento. Es porque Él sabe honrar su palabra. Él sabe honrar su palabra. Es porque no es la lucha contra ti. Es contra Él. Es contra Él. Cuando alguien se opone al mensaje de Dios, no es contra ti. No es contra la iglesia, no es contra el pueblo, no es contra los ministros. Es contra el mismísimo Dios Todopoderoso. Y en consecuencia la lucha y la guerra y la batalla y la victoria son de Él. 20. Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pidió paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado. ¿Cómo se llama el mensaje? Un día señalado. Hay un día señalado. Hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para todo el maligno. Hay un día señalado para todo lo que el diablo ha venido en contra de ti. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Un día señalado para toda maldad. Un día señalado para todo el malvado, se llame Goliat, se llame Amán, se llame diablo, se llama demonio, se llama Belcebú, como se llame. Hay un día señalado para todo el maligno. Hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para todo lo que te ha atacado, para todo lo que ha venido contra ti, a tratar de matarte, a tratar de robarte, a tratar de herirte. Hay un día señalado para toda maldad, porque Dios sabe honrar y sabe honrar a sus hijos. 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vuelvo a repetirte, la guerra, la lucha no es contra ti, no es contra la iglesia, no es contra los ministros, no es contra el pueblo de Dios, es contra el mismísimo Dios, es contra su palabra y en consecuencia contra Él es la guerra y Él te va a dar la victoria. Vuelvo a repetirte, no es por lo que tengas, no es por lo que sepas, no es si estudiaste teología, no es si estudiaste escatología, si estudiaste en un estudio bíblico, no. Es lo que la pura misericordia de Dios puede hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que es por nuestro talento, por nuestra inteligencia, nosotros nos llenaríamos de orgullo. Y no, no es así. En Dios no es diferente. El mundo dice el orgullo, en el reino es la humildad. Es todo lo contrario. El mundo cree, necesita ver para creer. En el reino nosotros creemos para ver. Eso es diferente, son opuestos, el mundo y el reino son opuestos. Por eso hay circunstancias adversas, por eso a veces no entiende uno por qué se levantan situaciones, se levantan demonios, se levanta el mismísimo diablo en contra de su pueblo, en contra de su iglesia, en contra de sus ministros, porque no entiende lo que es el mundo espiritual y no entiende lo que el Señor quiere. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene a robar, matar y destruir, mas Jesucristo vino a dar vida en abundancia. Son opuestos, todo lo que es del mundo, todo lo que es del diablo y todo lo que es de Dios son opuestos. En Dios es amor, en el diablo es odio, en el diablo es matar, en el reino es vida, todo lo contrario. Te dejo este mensaje y cierro con esto. Hechos capítulo 12, versículo 24. Versículo 23 y 24. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. No fue nada circunstancial, fue en un momento. En un momento Herodes murió comido de gusanos porque había un día señalado. Hay un día señalado para toda maldad. Hay un día señalado para todo el maligno. Hay un día señalado para todo lo que te ha atacado, todo lo que ha venido contra ti. Porque te lo repito, Dios sabe honrar a sus hijos. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Porque la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor no hay. Contra Dios no hay quite. Que Dios te bendiga.